En nuestro país el tema del suicidio en general es un tema que siempre lo hemos tenido y en El Salvador siempre ha existido desde hace años. Aunque no tenemos datos concretos, oficiales, es uno de los problemas del tema del suicidio, que hay un gran subregistro a nivel de toda la región y no tenemos datos concretos porque no se consigna el suicidio muchas veces. Por ejemplo, si es un suicidio por plaguicida, se consigna intoxicación por plaguicida, pero no se tabula, por ejemplo, como suicidio, aunque se está haciendo un esfuerzo grande. Llegaron momentos en que se reportaban hasta alrededor de 500, 600, 700 casos de suicidio al año. Ateniéndose a los datos, por ejemplo, que ha recopilado Medicina Legal, que no son todos los datos que realmente son, ¿no? El año del 2022 había un reporte de que en los últimos 3 años había más de casi 1.500 suicidios. O sea, en este país estamos hablando de que prácticamente hay un suicidio diario. Inclusive el día de ayer tuve reporte de una niña de 14 años, ¿verdad?, en Usulután. ¿Se suicidó? Sí. Entonces hay reportes inclusive de Medicina Legal de la menor edad de 9 años. Con la cuestión de la pandemia y todas las implicaciones que tuvo, a todos nos afectó. Y hay que decirlo, no todos tenemos las mismas capacidades para salir adelante ante diferentes dificultades. Yo estoy particularmente preocupado por el alza de personas jóvenes y también de la tercera edad con problemas de depresiones severas, ¿verdad?, e intentos, ideas de suicidio. Tenemos la obligación nosotros como sociedad de conocer acerca de la prevención del suicidio, porque todos estamos involucrados. O sea, no se trata solo de que el compromiso para prevenir suicidio sea del gobierno, sino que tiene que ser de toda la población. No es que una sola causa vaya a ocasionar que una persona piense o intente suicidarse, ¿verdad? Es una confluencia de factores, como tú lo mencionabas al principio, psicosociales, económicos, familiares, personales, genéticos, inclusive modelos de aprendizaje que uno va teniendo en la vida, ¿no? Porque realmente aquí se nos debería enseñar a cómo lidiar con los problemas de la vida diaria, ¿no? Que es a tener habilidades y destreza para enfrentar la vida. En el término más sencillo, ¿cómo podríamos definir la depresión? Es un estado del ánimo en la cual hay alteraciones a nivel del pensamiento, de las emociones y de la conducta, en la cual a nivel de pensamiento hay ideas de desesperanza, hay ideas de inutilidad, de culpa, de ver todo oscuro. Yo comparo esto. Es una sensación muy realmente tremenda y dolorosa para quien lo padece, porque no encuentra ninguna salida, no alegra nada. Piensa en la muerte como única salida. Ya cuando hay ideas de suicidio hay que tener mucho cuidado. No todas las depresiones van a llegar a la idea de suicidio. Pero en los suicidios, por ejemplo, se ha visto que al menos el 60-70% de las personas tenían una depresión que pudo haber sido detectada. Ansiedad, señora, ¿también conlleva? Claro, en determinado momento, por ejemplo, dolores crónicos, por ejemplo, pueden llevar a pensar a una persona a quitarse la vida también, ¿verdad? Hay ciertas señales o grupos que uno tiene que pensar que potencialmente hay que tener cuidado que pueden presentar suicidio. Por ejemplo, si hay un familiar que anteriormente se suicidó, si esa persona ha intentado matarse o si esa persona ha expresado realmente el deseo de no vivir, ¿verdad? Tener mucho cuidado con esos mensajes. Siempre las personas avisan. Hay una creencia de que el que se va a matar se mata. Eso no es cierto, ese es un mito. Siempre hay señales, y eso se trabaja mucho en prevención del suicidio, que nos hacen pensar que esa persona potencialmente puede suicidarse. Por ejemplo, no valgo nada, ¿para qué vivir? O expresamente digan, me quiero matar, la vida no vale la pena. Tener mucho cuidado ahora con los mensajes por internet. Ese es otro tema. Sí, seres queridos que murieron pueden llevar también a pensar durante la pandemia de muchos de los suicidios que se dieron. Sí, que mira que hay un montón de duelos que no se resolvieron, por ejemplo, pues eso es lo que estamos viendo. Es que no hubo duelo en muchos casos. Exactamente. Porque fue una muerte tan rápida y no hubo un proceso de velorio ni entierro. No, los rituales que nos ayudan a llevar más adelante la pérdida de un ser querido no se dieron. Bueno, ni le daban una bolsa, sino que uno veía que lo enterraban. Exactamente, hay gente que enterró a sus seres queridos sin siquiera verle la cara, pues. Cada 40 segundos se mata a una persona del mundo. Eso dice la OMS, imagínate. ¿Verdad? En Latinoamérica se matan alrededor de 100.000 personas.
¿verdad? La mayoría jóvenes, ¿verdad? Y que en este país hablemos de que se mueren o a causa de esa conducta suicida alrededor de 400, 500 personas, es algo serio. Nunca un gesto suicida o una expresión suicida debe de dejarse de lado. Aunque nos parezca a nosotros que no se va a concretar, nosotros tenemos que tomarlo como una llamada de auxilio que esa persona necesita. Y recordar que el suicidio es una expresión también de lo mal que está la salud mental de un país, ¿verdad? Los factores de riesgo en la escuela, por ejemplo, el famoso acoso escolar. El bullying. El bullying. Entonces, una de las medidas que se tiene que hacer, por ejemplo, es en las escuelas darles herramientas a los muchachos para que puedan enfrentar esos problemas de la vida diaria, ¿no? La solución de problemas. En otros países, por ejemplo, en la currícula tienen manejo de estrés, solución de problemas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que pueden implementarse. A veces muchas depresiones pasan por alto y algunas personas, por el estigma de que solo van a los psiquiatras las personas que están... Los locos. Exacto. Y eso es una mentira. Los medios de comunicación son vitales para la prevención de suicidio. Son vitales porque... muchas veces se tiene que dar las noticias de una manera más responsable. Inclusive hay lineamientos de la OMS para la presentación de una noticia. Por ejemplo, el suicidio nunca debería ponerse en primera plana, sino que en las páginas de en medio. Nunca hablar sobre el método suicida es otro lineamiento. Y lo otro, siempre que una noticia, y esto va para los medios, siempre que se dé una noticia acerca del suicidio, tratar de quitar la palabra de suicidio y presentar siempre alternativas de solución ante los problemas de la vida diaria y dar soluciones, o sea, puede acudir a tal lado, la vida vale la pena vivir. Ese mensaje es muy importante. Los padres de familia debemos acompañar a nuestros hijos, ¿verdad? Acompañarles significa preguntarles cómo están. Cuando estén un poquito enojados, yo siempre digo, no se les acerque, mejor espere que estén tranquilos, ¿verdad? Que les pase. Que les pase. Y hay una cuestión bien clave, ¿no? Que a mí me asombra también muchas veces, la falta de expresión de afecto de muchos padres hacia los hijos. Las expresiones de afecto a los hijos siempre tienen que darlas porque eso es parte del crecimiento personal de esa persona y de tener una buena autoestima, ¿verdad? Pero que me diga alguien de que de repente que su papá o su mamá nunca le ha dado un abrazo, mucho menos un beso. Y hay personas que jamás han tenido una expresión de afecto de sus padres. Esas son personas que van a arrastrar depresiones tremendas toda la vida, ¿verdad? Y una depreciación de sí mismos. Es un marcador inicial eso, sí, ¿verdad? No haber recibido el afecto de los padres. Sí, de hecho, factores de riesgo también para problemas de salud mental, incluyendo ideas de suicidio, se ha visto, por ejemplo, abuso en la infancia, ¿no? O sea, hay un montón de factores, ¿no? Abandono familiar, ¿verdad? Enfermedad de los padres, ¿verdad? Uso de drogas en la familia. Abuso y violencia en casa. Entonces, todos esos son factores que pueden ir marcando una persona para que pueda presentar en determinado momento de su vida una depresión, ¿verdad?